Ya, venga, pero aquí no. Ah, buenas tardes. Em, el tema que vamos a analizar hoy es, vamos a mirar lo que es el proceso de contratación en general, ¿no es cierto? Entonces decimos que el proceso de contratación está conformado por tres grandes etapas y eso es importante que ustedes lo tengan claro para efectos de entender las actividades de cada una de estas etapas. La primera etapa es la etapa precontractual o de selección del contratista. Entonces, precontractual obviamente es anterior al contrato. La etapa contractual es la que se inicia con la celebración, con el perfeccionamiento y la legalización del contrato, y la etapa postcontractual es la de liquidación, la que se inicia una vez terminado el contrato, iniciado su proceso de liquidación. Eh, Realmente como tenemos pues muy poco tiempo, en, en los archivos que ustedes van a tener disponibles, va a ir con mayor profundidad las normas que deben tener en cuenta en cada una de estas etapas. Las preguntas que están formulando las vamos contestando en la medida en que vamos a exponer el tema, pues para darle un poquito de orden y hacer rendir el tiempo que tenemos. Entonces, vamos a empezar por mirar cuáles son las modalidades de selección de los contratistas, cuáles son las formas, las maneras, cómo las entidades del Estado eh, seleccionan a sus contratistas de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo de la ley 1150 del 2007. Entonces, de manera muy rápida, vamos a ver que está en las modalidades de selección. Encontramos en primer lugar eh, la licitación pública. Ay, espérate, que eso no me pasa ahora. Mira, que no me pasa, ¿viste? Bueno, aquí ya superado este impasse, entonces vamos a ver de manera general que la primera modalidad de selección, la primera forma como las entidades del Estado seleccionan dijéramos, se habla de seleccionar los contratistas. No obstante, lo que las entidades deben seleccionar es la oferta que mejor responda a las necesidades que la entidad pretende satisfacer y que se ajuste a las necesidades que la entidad pretende satisfacer y que sea la más favorable para los fines que la entidad busca. De esta forma, tenemos que la primera modalidad de selección es la licitación pública y ustedes van a encontrar que la licitación pública admite dos modalidades, la que tradicionalmente conocemos y la licitación pública con lo que se denomina conformación dinámica de la oferta, que es un poco parecido a lo que es la subasta inversa. Eh, la segunda modalidad de selección que nosotros encontramos es la selección abreviada. En la selección abreviada, nosotros vamos a encontrar que en la selección abreviada se puede acudir digamos, en varias, eh,
con ocasión admite varias modalidades. En primer lugar, cuando la entidad quiere adquirir bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, que dice que son aquellos que se consiguen masivamente en el mercado, que tienen unas características eh, técnicas iguales, y entonces es cuando acudimos a lo que se denomina la subasta inversa, porque obviamente el factor de selección en este tipo de contratación es el menor precio, porque obviamente todos los oferentes están ofreciendo en la parte técnica lo mismo que ha sido fijado en la ficha técnica, la cual hace parte de los estudios previos. Ustedes en estos archivos que les voy a dejar van a encontrar de manera más amplia el tema que estamos analizando. Una segunda circunstancia cuando acudimos a la selección abreviada es en los casos de cuando un proceso licitatorio se declara desierto. Entonces, en este caso, si la licitación se declara desierto, la modalidad de selección o la forma como la entidad debe seleccionar la oferta que requiere es a través de selección abreviada de menor cuantía. Otros eventos de selección abreviada son los que encontramos para la prestación de servicios de salud, para la enajenación de bienes del Estado, y en general todos aquellos procedimientos que se pueden adelantar mediante procedimientos, digamos, simplificados. Eh, la otra modalidad de selección, bueno, también ustedes ahí en la ley 80 van a encontrar, en la ley 1150, perdón, van a encontrar otros eventos en los cuales las entidades pueden acudir a la selección abreviada de menor cuantía para seleccionar la oferta más favorable para la entidad y para los fines que ella busca. Otra modalidad de selección es el evento del concurso de méritos. Para los que venían mirando desde la ley 80, manejando la contratación desde la ley 80, se acordarán que el concurso de méritos y la licitación pública en un momento dado se consideraron que estaban sometidos a las mismas reglas. Sin embargo, sabemos que las dos modalidades de selección son totalmente distintas y por eso hoy la ley 1150 le ha dado una identidad propia al concurso de méritos y dice que el concurso de méritos se acude al concurso de méritos cuando se requiere la prestación de servicios de consultoría, eh, y estos servicios de consultoría se encuentran definidos en el numeral segundo del artículo 32 de la ley 80. Entonces, eso es bien importante, digamos, tener clara esa diferencia de cuándo es concurso de méritos y cuándo sería licitación pública. Porque la licitación pública realmente es cuando se trata de la ejecución de objetos complejos que no son, pues obviamente tienen que tener una actividad intelectual, pero digamos, lo determinante no es la actividad intelectual como ocurre en el concurso de méritos, y, y por eso estas dos maneras de seleccionar los contratistas son diferentes. Hablando de los concursos de méritos, tenemos que el concurso de méritos también admite dos formas. Eh, el primero es el concurso de méritos, que puede ser abierto, y la segunda modalidad del concurso de méritos es el concurso de méritos con precalificación. De manera rápida podemos decir entonces que el concurso de méritos con precalificación es aquel en donde solamente presenta oferta las personas que han manifestado su interés en participar en el proceso y que resultan seleccionadas e incluidas en eh, una lista como una lista de, digamos, de los que han pasado esa primera parte de la convocatoria que ha hecho la entidad, y son los únicos que pueden presentar oferta para tener la posibilidad de ser seleccionados como consultores, ya sea en un proyecto o en una prestación de servicios de consultoría.
La otra modalidad de concurso de méritos es el concurso de méritos abierto, y en este concurso de méritos sí pueden presentar oferta todas las personas que estén interesadas en hacerlo. La otra modalidad de selección es la contratación directa. Entonces, en estos eventos de contratación directa tenemos un caso muy puntual y muy importante, que es el evento de los contratos interadministrativos, y sabemos que hoy la ley 1474, bueno, la ley 1150 también ya le había, dijéramos, dado, le había puesto como unos límites para evitar como el abuso de la celebración de contratos interadministrativos, y es que es requisito indispensable que las, mm, las entidades con las cuales se vaya a celebrar el contrato interadministrativo tenga dentro de sus funciones el cumplimiento de las actividades relacionadas con el objeto del contrato que se va a celebrar. Entonces, esto con el fin de que no se acuda a contratos interadministrativos, eh, dijéramos, con entidades que nada tienen que, como ocurría, por ejemplo, con FONADE, donde se celebraban contratos eh, para la ejecución, por ejemplo, o la construcción de acueductos, de vías, así dentro de las funciones de FONADE no existieran estas actividades. Otro evento en que se acude a contratación directa es cuando no existe pluralidad de oferentes en el mercado. En estos casos hay que tener claro que no es lo mismo un oferente que un proveedor. Puede haber muchos proveedores, pero lo que la entidad está pidiendo aquí es, puede haber un único proveedor, pero puede haber muchos, muchos oferentes. Como ocurre, ¿cómo hacemos nosotros para saber en estos casos cuando hay un único oferente? Eh, no nos tenemos que confiar en las cartas que a veces traen las personas donde dice yo soy el único proveedor porque soy el distribuidor exclusivo de esta marca para América Latina. No, puede haber una distribución exclusiva, pero no ser el único oferente. ¿Cómo sabemos cuál es el único oferente? Pues para eso se debe consultar el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio en la modalidad de proveedores, y entonces ahí nos dice digamos, una, un parámetro sería que no existiera sino únicamente una persona, pues ahí, digamos, inscrita como oferente. Otro evento de contratación directa es la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que todos sabemos que este se volvió un contrato intuito personae, donde solamente se exige la idoneidad y la experiencia, y no hay necesidad de hacer otro procedimiento diferente a la selección del contratista. Eso todo lo van a encontrar ustedes ahí en estas diapositivas. También el caso de la urgencia manifiesta como una contratación excepcional, la contratación de empréstitos, los bienes y servicios en el sector defensa y en el DAS que necesiten reserva para su adquisición, y los contratos para actividades científicas y tecnológicas. Esos serían entonces los eventos bueno, también el encargo fiduciario y el arrendamiento o adquisición eh, de inmuebles. Voy a mirar de manera rápida las preguntas que están ustedes haciendo, y me están preguntando en el caso de combustibles, que son precios regulados por el gobierno, cuáles son los mecanismos de desempate ante propuestas económicas iguales. Pues la verdad, hoy tienen que ustedes tener en cuenta el decreto 1510, lo vamos a mirar aquí para efectos de los criterios de desempate, el decreto 1510 del 2013, que fue el decreto que derogó al decreto 734, y ahí nos está diciendo cuáles son los criterios de desempate que podemos tener en cuenta. Ahora los voy a buscar de manera para podérselos indicar. Eh, Criterios de desempate.
están aquí en el decreto este, pero la verdad no estoy dando. Bueno, para no perder tiempo, pues, ¿ah? El artículo 33 del decreto 1510. Vamos a mirar el decreto 1510. El artículo 33 del decreto 1510, que ustedes lo deben consultar ahora para sus contrataciones, dice factores de desempate. Entonces, ahí hay una lista de factores, entre esos está diciendo que caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la entidad estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el caso de la gasolina, eso es un bien de características técnicas uniformes y de común utilización, obviamente hay el precio regulado por el gobierno, ¿cierto? Entonces el menor precio, pues en un momento dado no podría ser un factor de desempate porque como un producto que está regulado por el gobierno, pues a menos que se ofreciera, aunque la oferta fuera artificialmente baja, no habría lugar a desempatar por el menor precio. Pero ahí sigue diciendo, dice, si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del proceso y así sucesivamente. Y luego, sigue, si persiste el empate, la entidad estatal debe utilizar las siguientes reglas y todas las encontramos ahí en el artículo 33 del decreto 1510 y ustedes ya cuando estén frente a la situación, pues tendrán que mirar cuál será la que les sirve de desempate. Normalmente en estos casos de la gasolina es un poco difícil, pero de pronto que la cercanía a la entidad, que las facilidades que la estación de servicio ofrece para, para prestar, valga la redundancia, para prestar el servicio eh, relacionado con la gasolina a la entidad, que porque además la entidad, el contratista ofrece otros servicios como no sé, cambio de aceite o cualquier otra cosa, o sea, y les da un menor precio. En esto, no hay, digamos, unos criterios que sean estándares. La entidad ya frente a su proceso tendrá que mirar cuáles pueden ser los factores de desempate, pero la condición es que ya sabiendo cómo es la naturaleza de la prestación de este servicio, del suministro del combustible, pues para no improvisar, desde cuando ustedes estén elaborando el pliego de condiciones, ya deben establecer cuál puede ser un criterio de desempate. Eh, a ver, otra duda, en un convenio entre envías, un municipio se realiza por parte del municipio un proceso de licitación y se logra adjudicarle en ellas se dispone conceder anticipo, se estipula en el pliego que debe constituir una fiducia al momento de girar por parte del municipio, el recurso se gira a la fiducia o al contratista. Bueno, el tema de los anticipos, es un tema que fue digamos, regulado por la ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción. Entonces, ¿qué se dijo? ¿O qué se quiere? Que los anticipos no se entreguen pues en otra época se manejaban en unas cuentas, en cuentas de ahorro, normalmente eran cuentas de ahorro, y eran cuentas manejadas entre el contratista y el interventor. La verdad es que hoy lo que se quiere es que los anticipos, sobre todo cuando son de gran cuantía, sobre todo para proyectos viales, para proyectos pues, de gran envergadura, esos recursos no se entreguen a los contratistas, no se manejen en cuentas como se venían haciendo, sino que se celebre un contrato de fiducia mercantil, y ustedes saben que el contrato de fiducia mercantil se celebra con las fiduciarias, y las fiduciarias lo que hacen es, digamos, la entidad estatal sería el, el fideicomitente, o sea, quien entrega los recursos, la entidad fiduciaria sería quien maneja los recursos, que normalmente lo hace a través de lo que se llama un patrimonio autónomo, y ese patrimonio autónomo, pues los recursos están destinados, se fue, los recursos están destinados ya,
Los recursos están destinados al pago de las obligaciones del contrato. Por eso en la pregunta que ustedes están haciendo, simplemente esos recursos ya no se le entregan al contratista, sino que como se ha constituido una fiducia, otra vez se volvió a ir, como se ha constituido una fiducia, se volvió a ir. Y no le toca. Bueno, ustedes excusan, pero ahí estamos teniendo algunos problemas. Entonces decimos que, que como los recursos, cuando los anticipos, cuando se estipula que se van se va a constituir con ellos una fiducia, obviamente esos recursos se le entregan, la entidad se los entrega a la entidad fiduciaria. Y con esos recursos, les decía yo a ustedes, se conforma lo que se llama un patrimonio autónomo y con cargo a ese patrimonio autónomo se van a pagar todas las obligaciones que se deriven del contrato. Bueno, dice que hay mucha interferencia, no sé. Eh, la entidad requiere contratar bienes y servicios de características técnicas uniformes. ¿Por cuál modalidad de contratación se podría decidir, subasta inversa o adquisición? Pues realmente lo que se utiliza en este momento más en la modalidad de selección que más se utiliza sería la subasta inversa. Entonces, porque la adquisición de productos, la adquisición de bienes en bolsa de productos tienen una reglamentación diferente y la modalidad que más se utiliza en este momento para los casos de bienes de características técnicas uniformes es la subasta inversa. Entonces, se fue el sonido, se fue el sonido. Bueno, esas son un poco como las preguntas que acabo, que puedo ver ahí, pero de todas maneras, pues vamos a seguir explicando, a ver si de repente logramos aclarar otras situaciones importantes en esto de los procesos. Entonces, lo que yo les estaba dando al comienzo con las interferencias que hemos tenido, pues son las modalidades de selección que son desarrollo del principio de la transparencia, son las formas como las entidades seleccionan su oferta más favorable. Pero ahora vamos a mirar ya dentro de la etapa precontractual, que es lo que nos ocupa hoy, cómo el decreto 1510 del 2013, eh, dice que esta etapa precontractual está conformada por dos grandes etapas. La primera es la etapa de planeación, y la segunda es la etapa de selección. Ustedes ahí en el archivo que les estoy compartiendo van a ver ustedes como unos procedimientos que dice procedimientos legales comunes a las modalidades de selección. Es decir, cuáles son las diferentes actividades que ustedes tienen que desarrollar en la etapa precontractual y más concretamente en la etapa de planeación, que así lo denomina el decreto 1510 del 2013. Y la primera actividad que es común, es igual a todas las modalidades de selección que hemos visto, desde la licitación pública hasta la mínima cuantía, es la de verificar que la obra, el bien o el servicio estén incluidos en el plan anual de adquisiciones. Ustedes saben que el plan anual de adquisiciones es el que elabora la entidad para cada año y es el que, dijéramos en cierta manera, resume como las necesidades que la entidad pretende satisfacer en el año. Entonces, por eso hay que mirar, hay que verificar, lo primero que hay que verificar es si la obra, el bien o el servicio que para el cual se va a seleccionar, se va a abrir el proceso, está incluido en el plan anual de adquisiciones o se irá a ejecutar por presupuesto de inversión. Ahí en el archivo encuentran ustedes las normas que apoyan lo que yo les estoy diciendo.
¿cierto? Sí. Bueno, tenemos dificultades con este equipo, pero ustedes van a tener a su disposición luego ay, se fue, el archivo, ¿ya? Estamos mirando ese, pero no me pasa. Bueno, la primera condición era verificar que el bien, la obra o el servicio estén incluidos en el plan de compras o que se van a adquirir por proyectos de inversión, como un proyecto de inversión. La segunda actividad que hay que realizar, que esta actividad es, de cierta manera, es nueva o nueva no, siempre la hemos venido haciendo, lo que pasa es que las entidades se quedaban pensando en hacer los estudios de mercado, los estudios de conveniencia y oportunidad, el ECO que llaman en algunas entidades. Pero hoy el decreto 1510 del 2013 dice que lo siguiente que tienen que hacer las entidades en la etapa de planeación es realizar un estudio del sector económico y de los oferentes relativos al objeto del proceso. Entonces, fíjense, realizar un estudio del sector económico es lo que nosotros conocíamos como hacer un estudio de mercado, ¿cierto? Es realizar un estudio de mercado y entonces dice que en este análisis, este análisis de la realización del estudio del sector económico, de donde se van a adquirir los bienes o se van a ejecutar las obras, se debe hacer desde el punto de vista legal, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista financiero y organizacional y técnico, y también mirar, empezar a analizar un poco lo que es el tema de los riesgos en la contratación. Estos estudios que está diciendo el decreto que nos está ordenando hacer el decreto 1510 del 2013, tienen como objetivo que sirvan de fundamento para establecer luego lo que se llaman los criterios habilitantes. Ustedes se acuerdan que los criterios habilitantes que hay que establecer en el pliego, obviamente, se relacionan con la persona del oferente y tienen que ver con su capacidad legal. Por eso aquí dice que el estudio que se haga en el sector económico y de los oferentes hay que hacerlo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque la capacidad financiera es un criterio habilitante que tenemos que ver con relación a los oferentes, la capacidad de organización del oferente, que no tiene mucho que ver solamente, que no tiene que ver solamente con la estructura orgánica de la entidad, sino que tiene que ver con el cuánto ha facturado, cómo se encuentra posesionado, digamos así, en el mercado, y también desde el punto de vista técnico. O sea, ustedes saben que las condiciones técnicas, en las condiciones técnicas tenemos que mirar lo que se denominan especificaciones técnicas sustanciales y no sustanciales para cuando vamos a establecer lo relacionado con el objeto del contrato. Voy a mirar esta pregunta. Eh, con la modalidad de grandes superficies, no, pero es que lo de grandes superficies eso lo vamos a mirar cuando veamos, vamos a darle un poquito de orden a las preguntas. Lo de grandes superficies lo vamos a mirar en mínima cuantía, pero en este momento pues no lo voy a explicar porque entonces nos revolvemos demasiado. Si después de tener la apertura de la licitación y aprobados los estudios, pues, no, bueno, vamos a continuar un poquito el tema lo vamos y lo vamos explicando en la medida en que vayamos agotando en la medida en que vayamos agotando las actividades que estamos mirando. Se queda ahí. Ay, no, no, no. Bueno, lo siguiente que vamos a mirar aquí mientras nos pasa en este computador, la siguiente actividad que tenemos que realizar cuando estamos en la etapa de planeación es la de presentar la solicitud para consideración del ordenador del gasto, la solicitud de lo que del procedimiento del proceso que vamos a adelantar. Lo tercero que tenemos que hacer es elaborar los estudios previos. Este tema de los estudios previos
Este tema de los estudios previos es absolutamente importante porque los estudios previos se consideran el documento de planeación por excelencia. Los estudios previos. No sé si mira, si responderles esto. Bueno, no se encontraron los estudios previos. Bueno, aquí vamos a mirar este. Si después de tener la apertura y aprobado los estudios previos y no se suben al SECOR por error involuntario de la entidad contratante y un proponente requiere por escrito que no se encuentra dichos estudios previos en la página de la entidad, puede incorporarlos a la licitación y puede seguir con su cronología o debe ser suspendido. Pues la verdad es que el principio de la economía, que es el artículo 25 de la ley 80 del 93, dice que los términos que se establecen en un cronograma son perentorios y preclusivos. ¿Qué quiere decir eso? Que en un proceso pues no se puede estar saltando de un lado a otro porque sino que sencillamente se debe seguir un orden. Esto es obligatorio tanto para la entidad como para los oferentes. En mi criterio, con la pregunta que ustedes están haciendo, ahí habría un problema de fondo del proceso que podría inclusive acarrear la nulidad del proceso. Entonces, yo pienso que esos requisitos de procedimiento del proceso son de obligatorio cumplimiento y no podrían subsanarse pues de la manera como lo están planteando. Entonces, ahora el decreto 734 hablaba de cuándo se podía suspender el proceso. El decreto 1510 del 2013 no establece lo relacionado con la suspensión del proceso, pero en mi criterio eh, podría dar lugar a la suspensión del proceso. Si existen inconsistencias entre los estudios anexo técnico y PERU y no nos dimos cuenta una vez se inició el proceso en la etapa, se pueden corregir a través de una adenda. A ver, la idea es que, pues infortunadamente hemos tenido problemas aquí con el archivo, pero volvemos al mismo punto. Los términos, los plazos en los procesos tienen que estar perfectamente establecidos en el cronograma de actividades. Y hoy ese cronograma de actividades tiene que estar inserto tanto en el pliego de condiciones como en la convocatoria, como en la resolución de apertura. Entonces, si el problema es que hay, y en esos términos que se dan, esos plazos que se dan, hay unas posibilidades, cuando por ejemplo se publica lo que es el borrador de pliegos o el proyecto de pliegos, ahí hay una posibilidad de que si hay inconsistencias entre los estudios previos y el pliego de condiciones, ya sea porque la entidad se da cuenta o ya sea porque los interesados en presentar oferta se lo hagan ver a la entidad, pues ese sería el momento para subsanar. El otro momento, que es el que está hablando el decreto 1510 del 2013, que es la etapa de selección, pues sí, en la etapa de selección puede haber, digamos, se pueden subsanar mediante adendas, se pueden subsanar, digamos, las inconsistencias que presenta el pliego. Pero con la pregunta que ustedes están diciendo,
Si existen inconsistencias entre los estudios previos, el anexo técnico y el pliego de condiciones, es que la verdad, ahí es, a mí, en mi criterio, ese proceso también, eso no sería posible subsanarlo mediante una adenda, porque es que una adenda no es para cambiar el pliego, una adenda se hace es para aclarar, modificar o adicionar un aspecto del pliego. Entonces, si se dan todos esos errores que ustedes están diciendo, yo pensaría que habría que revocar de pronto el acto, revocar el acto de apertura del proceso y volver a reiniciarlo, porque es que son errores de fondo. Y entonces eso estaría dentro de los eventos de revocatoria directa de los actos administrativos. Entonces yo pienso que no sería posible. Bueno, dice, con relación a los estudios previos con base en 3 cotizaciones, por ejemplo, de cada una de las cantidades de obra, ¿cuál se deja para establecer el presupuesto oficial? Bueno, es que los estudios previos hoy definitivamente sí se hacen de manera muy distinta. O sea, hoy no es aquello de que haya que solicitar 3 ofertas, ni nada, o sea, no es la condición para poder seleccionar el contratista. Nosotros miramos eh, vamos a mirar un poquito el tema de los estudios previos. Hugo, ¿será que no podemos abrir este documento? Previo? Sí, estudios previos, porque es que me están preguntando sobre los estudios previos. Estudios previos. Es, por favor. Sí, sí, está ya. A ver, para mayor ilustración de quien está haciendo la pregunta, vamos a mirar vamos a ver el documento llamado estudios previos, que es al que yo necesito que ustedes le den, digamos, toda la importancia porque decreto 734 y todos los demás que han salido, pues encontramos que ese documento denominado estudios previos es el documento de planeación por excelencia. ¿No? Es el documento de planeación por excelencia. Entonces, este documento que ustedes también lo van a tener a disposición, les va a decir qué deben contener los estudios previos para que ustedes se quiten de su cabeza que lo más importante es pedir 3 cotizaciones. En primer lugar, el documento denominado estudios previos, que es el documento de planeación por excelencia, es aquel que se debe realizar antes de cualquier proceso de selección y es desarrollo y es para dar cumplimiento a los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 del 93 y el artículo 87 de la ley 1474 del 2011 en el caso, por ejemplo, de los proyectos macro, que es lo que se denomina la maduración de proyectos. Estos estudios previos tienen que contener unos elementos que no son potestativos de quien está adelantando el proceso, son de obligatorio cumplimiento. Y cuando llegan los organismos de control, lo primero que le preguntan a usted es si, no es si hizo el estudio de oportunidad y conveniencia, sino le va a decir, muéstreme el documento denominado estudios previos porque es el documento de planeación. Y ese documento denominado estudios previos tiene que contener, en primer lugar, la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer. Ahí en el documento que ustedes van a tener, se dice qué debe contener ese ítem denominado el estudio de la necesidad. Por ejemplo, dice se debe efectuar el análisis de las diferentes alternativas o soluciones que satisfacen la necesidad de la entidad frente a los costos, beneficios y desventajas de cada uno de ellos. ¿Qué tipo de contratos se va a celebrar? La verificación que la necesidad la verificación que la entidad tiene plasmada en el plan de compras de la entidad, porque acuérdese que el plan de compras de la entidad o el plan de adquisiciones de la entidad es el que contiene todas las necesidades que la entidad ha identificado y ha incluido allí. O si de repente no es
no es una actividad que vaya por el plan de compras, sino que es un proyecto que se debe elaborar, que se debe ejecutar a través de un proyecto de inversión y que por supuesto no va con cargo al presupuesto de gastos, sino con cargo al presupuesto de inversión. Debe mirar también qué relación existe entre la contratación que se va a realizar y el rubro presupuestal del cual se van a derivar los recursos. Eso es el primer punto que debe contener los denominados estudios previos y eso no es, digamos, no es negociable, eso es de obligatorio cumplimiento. Un segundo elemento que tienen que contener los estudios, el documento denominado estudios previos, es la descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales. ¿Qué son las especificaciones esenciales? Acuérdense que allá atrás hablábamos de las especificaciones técnicas y decíamos que en las especificaciones técnicas se puede mirar lo que son especificaciones técnicas sustanciales, que son las que definen el objeto del contrato, son las que hacen que yo voy a comprar una silla ergonómica y no una silla cualquiera. Entonces, esas son las especificaciones técnicas esenciales y las no esenciales, pues es como lo demás que de pronto el oferente me puede ofrecer. ¿Qué otra cosa debe contener el documento denominado estudios previos? Las autorizaciones, los permisos, todas las licencias que se requieran para la ejecución del contrato que se proyecta celebrar. Si el contrato incluye diseño y construcción, pues allí deben incluirse todos los documentos eh, que nos suministren esta información. En el documento que ustedes pueden consultar luego, encuentran que ahí se está haciendo, digamos, como una descripción de todas las otras cosas que ustedes deben tener en cuenta. En el tercer punto del documento denominado estudios previos está la modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al primer punto que empezamos a mirar, o sea, las modalidades de selección. Ustedes cuando van a adelantar un proceso tienen que decir, bueno, si lo que voy a adquirir son bienes de características técnicas uniformes y de común utilización que se consiguen masivamente en el mercado, que comparten patrones técnicos, ¿qué modalidad de selección voy a adelantar? Pues será una selección abreviada de subasta inversa. ¿Por qué? Porque la ley así lo ha previsto. Pero usted dice, no, lo que voy a adelantar, lo que voy a construir es una vía. Ah, bueno, entonces eso no sería un bien de características técnicas uniformes, sino que será un objeto complejo, porque obviamente el diseño de una vía no lo voy a encontrar, no me lo venden masivamente en el mercado, sino que cada obra tendrá sus propios diseños y entonces decimos que es un objeto complejo y que hay que tener en cuenta ahí el otro elemento que es el de la menor cuantía de la entidad. Entonces, si supera la menor cuantía de la entidad, ¿qué vamos a hacer? Licitación pública. Si no la supera, ¿qué vamos a hacer? Selección abreviada de menor cuantía. Si lo que vamos a hacer, lo que necesitamos es que nos hagan una asesoría, unos diseños, unos estudios de suelos, un cálculo de estructuras, cualquier otra cosa, como el gran componente de ese objeto del contrato es un elemento intelectual, entonces, ¿cuál será la modalidad que tenemos que adelantar? Pues será el concurso de méritos. Ya según las especificaciones de ese concurso de méritos diremos, vamos a hacer un concurso de méritos con precalificación o, o un concurso de méritos abierto, etcétera. Entonces, ese es el tercer elemento que tiene que estar incluido en el gran documento de planeación que se llama estudios previos. El cuarto elemento es el valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Dice, cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, pues son los precios unitarios, son aquellos en donde las ofertas se van a presentar por ítems. Por ejemplo, en los contratos de obra a precios unitarios, donde decimos ítem 1, excavaciones, ítem 2, por ejemplo, descapote del terreno, ítem 3, eh, sí, excavaciones o bueno, cualquier otra cosa. Entonces, como es por ítem y a cada ítem nosotros le vamos a dar un valor, lo que está diciendo es que
en el documento denominado estudios previos, la entidad estatal debe incluir la forma como calculó esos estudios previos y además debe soportar los cálculos del presupuesto estimado que se requiere para adelantar esa contratación. Aquí hay un evento bien importante. ¿Cuál es? El evento importante es que cuando se trata de concurso de méritos, la entidad no está obligada a publicar las variables que utilizó para calcular el valor estimado del contrato. ¿Por qué? Porque es que en el concurso de méritos eh, la oferta económica no da puntaje, pero la oferta económica se negocia con aquellos oferentes que han presentado su mejor oferta técnica. Entonces, esa es la razón por la cual la norma está diciendo que en el documento denominado estudios previos, cuando se trata de concurso de méritos, no, la entidad no está obligada a incluir cuáles fueron las variables, a indicar cuáles fueron las variables que tuvo en cuenta para calcular el valor estimado del contrato. En el quinto punto del documento denominado estudios previos, encontramos que se deben incluir cuáles son los criterios que la entidad va a utilizar para seleccionar la oferta más favorable. Aquí viene el punto que yo les estaba diciendo. Entonces, hoy el criterio para seleccionar la mejor oferta no es ni pedir tres ofertas, no es porque con si una sola oferta cumple con los requerimientos de la entidad, no se puede declarar desierto, habrá que adjudicar y por eso la norma en el artículo quinto de la ley 1150, cuando habla de la selección objetiva, y en el artículo 26 del decreto 1510 del 2013, está diciendo, por ejemplo, si lo que vamos a adelantar es un proceso licitatorio, ¿cuáles son los criterios de selección? Los criterios de selección, lo que va a dar puntaje es lo técnico y lo económico, la relación costo-beneficio. Si lo que vamos a seleccionar, si lo que vamos a adelantar es un concurso de méritos, ¿cuál será el criterio de selección? La calidad, lo técnico. Si vamos a adelantar una subasta inversa como son bienes de características técnicas uniformes, ¿cuál es el criterio de selección? El menor precio. Quiere decir que los criterios de selección de la oferta, porque los criterios habilitantes, decíamos, se publican del oferente y los criterios de selección se predican de la oferta, pues están previstos tanto en la ley 1150 como en el artículo 26 del decreto 1510. Obviamente para las entidades que todavía están con el decreto 734 por el régimen de transición, pues serán entonces pero realmente digamos, los criterios no variaron según la modalidad de selección. Eh, Dice, ¿cómo se puede definir que el menor precio es la mejor calidad? No, obviamente el menor precio, por eso es un factor de selección nunca puede, a menos, a ver, en la única modalidad de selección donde el menor precio es factor de selección es en la subasta inversa. ¿Por qué? Porque en la ficha técnica que se elabora y que hace parte de los estudios previos, la entidad ya ha indicado cuáles son las especificaciones técnicas que deben reunir los bienes o los servicios que la entidad pretende adquirir. ¿Qué es lo único que el oferente hace en esto? Pues decir, acepto las condiciones técnicas, me ajusto, me someto a las condiciones técnicas que están en la ficha técnica y por eso, en ese caso, el menor precio es factor de selección. Pero nunca el menor precio podrá sacrificar la calidad. Sí, la pregunta está enfocada en lo que hemos venido diciendo. En la única modalidad de selección donde el menor precio es factor de selección de la oferta es en la subasta inversa y la razón es porque las especificaciones técnicas están previstas en la ficha técnica. Entonces, es en el único caso. A ver, ¿qué otro? ¿Qué pasa si no se especifica detalladamente el objeto del contrato? Pues obviamente pues ahí hay un problema grande. ¿Por qué? Porque es que el objeto del contrato es el corazón del negocio, digamos así.
Si yo no sé qué por eso el objeto del contrato, como les decía yo a ustedes, tiene que estar determinado, el objeto del contrato tiene que ser determinado. ¿Y cómo lo determina usted? Pues lo determina señalando cuáles son las especificaciones técnicas sustanciales. Por ejemplo, yo necesito una silla ergonómica de tales o cuales calidades, que tenga el armazón en hierro de tales y tales especificaciones, que tenga un ángulo de no sé qué, esa sería la especificación técnica. Entonces, sí, y lo que esa es la especificación técnica y es lo que le determina el, el objeto del contrato. Entonces, no determinar el objeto del contrato, pues ya es una situación bastante delicada, o hacer objetos muy generales, pues eso es un problema. Eh, y en los de mínima cuantía, no sé igual en los de mínima cuantía, pues desde luego que hay que especificar el objeto del contrato. Pero generalmente cuando se elige por el menor precio, hay contratistas que se bajan a precios. Sí, bueno, eso es la subasta inversa. En la subasta inversa puede presentarse el problema de lo que se llaman los precios artificialmente bajos. El precio artificialmente bajo, pues obviamente es aquel que no admite comparación con los de los otros oferentes. ¿Qué dice la norma a este respecto? A este respecto, la norma dice que el comité de evaluación puede, en los casos en que se presentan precios artificialmente bajos, pueden preguntarlos con el contratista, con el oferente, perdón, todavía aquí es el oferente. Si el oferente logra justificar el por qué está ofreciendo esos precios, lo justifica y el comité lo encuentra razonable y lo ponen en consideración del ordenador del gasto, y el ordenador del gasto considera que, que, que es posible seguir el proceso, así el precio se considere artificialmente bajo porque está debidamente justificado. Por ejemplo, cuando un oferente dice, es que yo le doy la resma de papel a 8.000 pesos y ningún oferente la da menos de 10.000. Dice, ¿por qué? Por ejemplo, porque voy a cambiar de negocio. Entonces tengo un stop grande, quiero salir de ese stop, y eso sería, por ejemplo, una razón justificada. Aunque obviamente estos casos también se han presentado y pueden darse para el caso de la competencia desleal y en muchos casos hasta para el lavado de activos. Pero la norma permite que cuando se logre justificar el hecho de por qué la oferta se considera artificialmente baja, desde luego, haciéndole la advertencia al oferente que después en la etapa de ejecución del contrato, él no va a poder decir que no puede cumplir el objeto porque los precios no son los del mercado, porque eso le acarrea al contratista una responsabilidad que está prevista en el artículo 26 de la ley 80 del 93, en el caso de que los contratistas son responsables cuando presenten ofertas artificialmente bajas. Entonces, con esa advertencia al contratista, sin embargo, hoy la norma permite continuar el proceso. Para terminar el tema del estudio previo, que a mí me parece de verdad muy importante, absolutamente importante, tenemos el numeral sexto de ese documento que se llama estudios previos, y es el que nos está diciendo que en los estudios previos se debe incluir el soporte que permita la estimación, la tipificación y la asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. Infortunadamente, hasta hoy, hasta muchas veces las entidades creen que en este punto sexto de los estudios previos lo que tienen que incluir es aquellos riesgos que se han incluido en la denominada garantía única, o sea, los derivados de las obligaciones del contrato, pero realmente no es a esos riesgos a los que se está refiriendo el documento estudios previos. Se está refiriendo a los hechos futuros e inciertos que se pueden presentar en la etapa de ejecución del contrato, y que si no se identifican, no se valoran y no se distribuyen entre la entidad y el contratista, o sea, si no se dice quién lo va a asumir, puede ocurrir que en esa etapa de ejecución del contrato, cuando se presenten, afecten la ecuación económica del contrato
y entonces el contrato se vea perjudicado, se tenga que suspender, por ejemplo, y el servicio público que se pretende satisfacer con la ejecución de ese contrato se vea perjudicado. También infortunadamente por motivos de tiempo no lo podemos explicar un poco más, pero ahí les estoy dando yo a ustedes unas, les estoy dando el dato de un documento COMPES que les puede ayudar a aclarar el punto de cómo se tipifican, o sea, cómo se identifican los riesgos, cómo se estiman, es decir, cómo se valoran y cómo se distribuyen. ¿Quién debe asumir los riesgos? Pues el que esté en mejores condiciones de administrarlo, de afrontarlo. Por ejemplo, un contratista jamás podrá asumir el riesgo regulatorio. ¿Por qué? Porque es que el contratista no dicta normas, el que dicta normas es el Estado. O sea, ¿quién tendrá que asumir ese riesgo? Pues la entidad estatal. Cuando, por ejemplo, cambia que graban una cosa con IVA que antes no estaba grabada. Entonces, si eso ocurre dentro de unas materias primas, si eso ocurre en la etapa de ejecución de contrato, pues ¿quién lo tiene que asumir? Pues lo tiene que asumir la entidad estatal contratante, porque el contratista no tendría ninguna posibilidad de evitar que eso ocurra. Pero la entidad, por ejemplo, tampoco podría asumir riesgos relacionados con la ejecución del objeto del contrato. ¿Por qué? Pues porque es el contratista el responsable de la ejecución del contrato, él es el que conoce cuáles son las situaciones que se pueden presentar y obviamente eh, pues es el que está en mejores condiciones de administrarlo y por supuesto de asumirlo. El otro punto de los estudios previos son las garantías, porque obviamente si ya hemos identificado un riesgo, pues el oferente que cuando se identifica un riesgo, hay que a su vez decir si ese riesgo se presenta, ¿con qué lo vamos a asumir? Entonces uno dice, no, el contratista puede decir, yo asumo el riesgo, o el contratista puede decir, no, yo no lo asumo, yo se lo traslado a la compañía de seguros. Si yo se lo traslado a una compañía de seguros, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que constituir una garantía. Si yo lo asumo, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, la norma está diciendo, puede entregar bienes en fiducia. ¿Para qué? Pues para que cuando el riesgo ocurra se vendan esos bienes y con esos bienes se asuma el riesgo o cualquiera otra de las garantías que están previstas en el mercado. A ver, ¿qué decimos aquí? A ver. Álvaro, anterior una vez cumplido el plazo máximo para modificar los pliegos a través de la entidad da cuenta de un... No sé. Realmente volvemos al mismo punto de los términos, ¿no? Eso ahí si una vez se vence el término, ya no nos podemos devolver para hacer una actividad que no se hizo. El punto 8 de los estudios previos del documento de planeación es la indicación de si la contratación está cobijada por un acuerdo comercial. Ustedes saben que hoy la nación o el Estado colombiano ha celebrado muchos acuerdos de libre comercio con con muchos países. Entonces, cuando se están adelantando procesos, hay procesos que pueden incluir bienes, por ejemplo, que proceden de un país con el que se tiene un acuerdo de libre comercio y allí hay unas preferencias comerciales. Entonces, si hay unas preferencias comerciales, pues obviamente esto hay que preverlo desde los estudios previos para que pues sepamos cuáles son las reglas que van a regir el proceso. Hasta ahí, y infortunadamente ya van a ser las 6 de la tarde, hasta ahí sería ese gran documento que se denomina estudios previos. De manera muy rápida, ustedes allá en el otro documento que se llama cronograma y que no lo vamos a pasar por razones de tiempo, decíamos que lo primero que la entidad tiene que hacer son sus estudios previos, con las indicaciones que les he dado. Lo segundo que la entidad tiene que hacer es elaborar los proyectos de pliegos de condiciones. Estos proyectos de pliegos de condiciones obviamente tienen que estar de acuerdo con los estudios previos. Y esos estudios previos, junto con los borradores de pliegos, pues hay que publicarlos. Si es una licitación, por el término de 10 días. Si es una menor cuantía o una selección abreviada, por el término de 5 días. ¿Para qué?
para que los interesados hagan todas las observaciones del caso. Bueno, aquí esperemos un momento. Dice, para contratar interventorías de mínima cuantía se da aplicación a lo dispuesto. No, a ver, miremos ahí un poquito, así nos quede aquí un poco como tan cochuda la cosa, pero en los procesos de mínima cuantía tienen un trámite diferente. En los procesos de mínima cuantía, pues obviamente, y ustedes saben que la mínima cuantía está dada cuando no sobrepasa el 10% de la menor cuantía. Entonces, si usted lo que va a contratar es una interventoría que no sobrepasa el 10% de la menor cuantía, pues desde luego la modalidad de selección será, la modalidad de selección será la mínima cuantía. Y ahí en la mínima cuantía, la interventoría, ustedes saben que el factor de selección en la misma cuantía sí es el menor precio. Entonces, quiere decir que en ese evento, cualquiera que sea el objeto del contrato, si no sobrepasa el 10% de la menor cuantía, pues se tramita mediante este proceso, que tiene además unos trámites totalmente diferentes a las demás modalidades de selección y que infortunadamente no, no los alcanzamos a ver. Pero esa es, según las cuales el precio no se debe tener como factor de escogencia. En el caso de la mínima cuantía, el factor de selección sí es el menor precio, en la menor cuantía, en la mínima, perdón. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa siguiendo el cronograma que veníamos analizando? El de la publicación de los borradores de pliego. El decreto 1510 del 2013 no prevé que las observaciones de los que las observaciones a los borradores de pliegos haya que respondérselas a los interesados en el proceso. En mi criterio, así la norma no lo diga, yo creo que las observaciones que los interesados hacen se deben responder y se deben publicar en el SECOP y la entidad, pues si las considera de trascendencia, pues deberá modificar con base en ellos los borradores de pliego. Una vez ya se hayan hecho los ajustes a los borradores de pliego, empieza la otra, se publica lo que se denomina el acto de apertura del proceso, que ustedes también lo encuentran ahí en qué debe contener en este decreto 1510. Una vez publicada la resolución de apertura, empieza la etapa de selección. ¿Qué es la etapa de selección? Pues ¿cuándo empieza? Empieza cuando se publican, cuando los oferentes presentan su oferta. Entonces, los interesados presentan su oferta. En este momento, cuando los interesados presentan su oferta, ya se establece un vínculo con la entidad, nace una obligación y por eso es que los interesados anexan a su oferta lo que se llama la póliza de seriedad de la oferta, que es aquella que se hace efectiva cuando el interesado, por ejemplo, retira la oferta, cuando el interesado resulta seleccionado y no suscribe el contrato, o cuando suscribe el contrato y no constituye las garantías del contrato. Entonces, en este momento ya hay una obligación, nace una obligación entre el oferente y la entidad estatal. Y luego viene entonces el proceso de evaluación de las ofertas. Se inicia normalmente por los criterios habilitantes, o sea, los que tienen que ver con el oferente, y ustedes saben que los criterios habilitantes, o sea, los que tienen que ver con el oferente, los que tienen que ver con la capacidad jurídica del oferente, con su capacidad de organización, con su capacidad financiera, con su experiencia, pues si no los cumplen, estos criterios son subsanables. Es decir, los puede subsanar hasta cuándo? Hasta antes de la adjudicación. Pero eso no quiere decir que la entidad no tenga que evaluar los otros criterios de selección de la oferta. Si es una licitación, pues los criterios serán lo técnico y lo económico. Si es una subasta inversa, bueno, pero si es una subasta inversa, obviamente los oferentes tienen que cumplir estos requisitos hasta antes de que se vaya a realizar la subasta inversa, y solamente se realizará la subasta inversa si hay más de un oferente habilitado. Si es el concurso de méritos,
Pues desde luego, eh, los oferentes tienen que estar habilitados en el momento en que se vaya a realizar la audiencia donde se negocia la oferta económica con los oferentes que sacaron el mayor puntaje en su oferta técnica y así sucesivamente. Eh, Luego venimos en la última parte, sabemos que cada modalidad de selección tiene una forma de adjudicación. Por ejemplo, la licitación pública siempre tendrá que adjudicarse en audiencia pública o declararse desierta. La selección abreviada de subasta inversa siempre se adjudicará al finalizar la audiencia de subasta. La selección abreviada de menor cuantía se adjudica con un acto administrativo. El concurso de méritos se adjudica en una audiencia en donde se negocia la oferta económica con las personas que hayan sacado los mayores puntajes en la oferta técnica y así sucesivamente. Con esta parte termina lo que es la etapa precontractual, que termina con una de dos decisiones: o se adjudica el proceso o se declara desierto. Si el proceso se adjudica, pues empieza la segunda etapa, que es la contractual y chao. Se me salvó. Entonces, bueno, ay hermano, esto sí está muy complicado. Entonces, yo creo que eso es allá. Bueno, hoy aquí la tecnología nos ha tomado el pelo un poco, pero les estaba diciendo que la etapa precontractual termina con una de dos decisiones: o se adjudica o se declara desierto. Bueno, vamos a mirar a ver qué más hay aquí. Ya terminamos por hoy. Miren los archivos que les vamos a colgar y aspiramos a que con ellos puedan ustedes, dijéramos, subsanar un poco lo que no pudimos explicar pues en esta hora. Entonces, hasta la próxima, muchos éxitos y debemos continuar con el otro curso.